CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Pares Impares. Antes de comenzar pensaba, ¿viven ustedes como en una especie de archipiélago o en un territorio interconectado? ¿Tienen ustedes puentes para ir a ese otro lugar en el que nunca han estado? ¿Caminan por esos puentes? ¿Los construyen? Esta idea es tan relevante para comprender la cantidad de esfuerzos que requiere construir un país más justo, donde nos sintamos más acogidos, donde sea más fácil entender al otro como alguien en quien puedo confiar, de alguna manera un hermano. Y es que si no cruzamos ese puente, si no ayudamos a construirlo, la posibilidad de vivir en una pequeña isla es muy grande. Y de percibir todo lo otro como una gran amenaza es más grande aún. Estamos en esos tiempos en que confiar es un acto de fe y requerimos saltar a ese vacío. Porque hay un meme que dice, si no confías no hay confianza. Hay que confiar, porque si no confías, no hay confianza. Y es chistoso, pero es tan cierto, ¿no? Hay que confiar, porque de lo contrario es imposible construir eso que anhelamos, que es la confianza. Por eso en este capítulo, a través de nuestras distintas secciones, los queremos invitar a cruzar el puente y a confiar para que haya confianza entre nosotros. Bienvenidos a Pares Impares. Cuando pensamos en una atención de salud, habitualmente pensamos en ese chequeo, en ese examen, en esa operación, en esa consulta. Pero si le damos vuelta a la idea, en realidad cuando hablamos de una atención de salud, hablamos de una persona que está en una situación vulnerable, que es al menos la duda de que puede estar viviendo algo en su cuerpo, que puede estar mal. Si nos relacionáramos así con alguien que viene a una atención, ¿lo trataríamos igual? ¿Diseñaríamos igual el sistema? ¿Cómo se organiza la salud cuando la persona está al centro? Y no solo la persona y sus necesidades biológicas, sino la persona y su estado emocional, la manera en la que llega a la salud. ¿Nos mejoraríamos más rápido si miráramos así la salud? Bueno, esta es una de las preguntas que nos hicimos y quisimos ir a conocer una historia de un centro que busca humanizar la salud. Francisco Verdejo tiene la nota. ¡Aló! Daniela, hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno. La señora Flor, una viejita muy exquisita, con un diagnóstico de una neumonía. ¿Ya? Ella tiene 95 años. La señora Flor Cortés está hospitalizada en su casa en la comuna de La Granja, en Santiago. Hace un par de años estuvo internada en un centro asistencial y su familia recuerda los efectos que esto tuvo en su bienestar. Ella nunca le gustó tanto, ella fue una persona siempre bien movida, que entonces nunca le gustó el hospital tampoco, como que se frustra también estando en el hospital, o sea, queda triste, no le gusta, como le digo, no le gusta estar en el hospital. Que reciba el tratamiento en su casa no es casualidad, es parte de un programa del Hospital Padre Hurtado donde pacientes con cierto grado de estabilidad pueden continuar su hospitalización en el hogar. La hospitalización domiciliaria es una hospitalización en la casa del paciente, en su propia cama, en su entorno con su familia, y entonces nosotros como equipo de salud nos preparamos y llevamos todo lo que el paciente necesita para que se pueda recuperar. Si el paciente está con una estabilidad clínica aceptable y el paciente tiene algún diagnóstico que se pueda hacer susceptible a mejorarse en la casa, el paciente ingresa. Este tipo de atención es tan solo un ejemplo de humanización de la salud, un tipo de atención que va más allá del diagnóstico o los medicamentos. Humanizar la salud consiste en ver al paciente como la persona que es, centrándose en sus derechos, su entorno, sus emociones y su dignidad. Hablamos de volver a poner al paciente, a su familia, al centro de lo que nosotros hacemos. Reorganizar nuestros procesos al centro de sus necesidades, reorganizar nuestro trabajo cotidiano, mirando las preferencias, los valores, las necesidades que las personas que atendemos tienen. En Chile la humanización se está aplicando.
por una parte, a través de un plan del Servicio Metropolitano de Salud Sur-Oriente, el cual comprende a centros asistenciales de 7 comunas de la región metropolitana, entre ellos el Hospital Padre Hurtado. Es un modo de cuidado que tiene al paciente, su entorno y el personal de salud como pilares. Para que eso suceda, tenemos que estar atentos a 3 maneras de referirnos a las personas. Los pacientes, que son el centro de todo lo que hacemos, su familia, porque cuando un paciente se hospitaliza, la familia viene con él, ¿no es cierto? Y también los trabajadores, porque los trabajadores de la salud también son personas que traen su propia carga, su propia historia y se encuentran con dolor, con dificultad, con ansiedad. Si bien es un concepto que se viene trabajando hace un par de años, la pandemia puso a prueba los sistemas de salud en todo el mundo y nos dejó postales como esta. Bien, oye, bien, saliendo ya, adelante, saliendo, ahí estamos finiquitando ya. Lo estoy pensando. Pacientes que en su hospitalización tuvieron que comunicarse con sus familias por videollamada. Un ejemplo de cómo pequeños gestos hacen grandes diferencias. A mucha gente le mostró lo relevante que era no volver a permitir que un paciente muera solo, o la relevancia del contacto humano. Como médicos nosotros estamos formados con mucho amor, pero para atender enfermedades, no a personas enfermas, y no es lo mismo. Son pequeños detalles que muchas veces cambian el paradigma, como por ejemplo poner cortinas en habitaciones compartidas. Es algo que se ve pequeño, pero que puede cambiar completamente la experiencia del paciente y sus familias en el hospital. El simplemente poner una cortina y permitir que la familia acompañe al paciente que está en final de vida, pueda estar con él y el otro no sienta que se está muriendo alguien al lado, que también agrava mi condición de paciente agudo. Son cosas, como te digo, que pueden ser pequeñas para poder permitir que esos pacientes con esas necesidades especiales puedan tener un acceso rápido y adecuado. La humanización tiene resultados respaldados por la ciencia. Se ha demostrado que los pacientes presentan menos agitación, ansiedad y estrés postraumático. Al mismo tiempo mejora la comunicación entre el equipo y la familia, además de permitir muerte más digna en caso de hospitalizaciones graves. El mundo público puede y tiene la obligación de tener los más altos estándares de calidad. Nosotros atendemos a la mayor parte de los ciudadanos del país y por tanto tenemos la obligación de entregarles la mejor calidad posible. A lo largo de los años se han hecho otras iniciativas como el programa Hospital Amigo, destinado a centros asistenciales públicos, que desde 2006 da lineamientos para el trato digno durante la atención de salud, como horarios de visita, acompañamientos a niños, niñas y adolescentes o personas gestantes, entre otros. Ahora, el Ministerio de Salud busca agrupar este tipo de iniciativas en solo un plan de humanización de salud. Hoy como sector estamos integrando todas estas iniciativas bajo una visión unificada. Por ello, nuestra ministra ha impulsado el desarrollo de un Plan Nacional de Humanización que está construyendo orientaciones para articular a nuestra red con un enfoque único e integral de una salud realmente centrada en las personas. Tan solo un par de ejemplos que demuestran que tener una salud de calidad y que ponga a la persona en el centro es posible con una atención que se base en encontrarnos, respetarnos y querernos. Un desafío que debiera empujar la sociedad en su conjunto. En el presente es más o menos sencillo entender que tú estás ahí y yo estoy acá. Entender lo que no nos parecemos, ¿no? Lo que nos divide. Pero cuando pensamos en una escala del futuro, estamos inevitablemente juntos. Porque en el futuro estamos todos en ese imaginario comprendido. Los que nos gustan, los que no nos gustan, los que nos parecen que son de otra categoría. Allá es como un destino inevitable, ¿no? Por eso quisimos utilizar el futuro, para saber qué piensan ustedes del futuro. Ver cómo se imaginan ese lugar donde estaremos todos. Cómo lo proyectan. Y esto es lo que nos dijeron en Voces Humanas. Mi nombre es Fernando Vera, soy de Santiago, tengo 37 años de edad. Mi nombre es Patricia Araya González, tengo 68 años. Hola, mi nombre es Miguel Millagual, tengo 26 años. Hola, mi nombre es Luna Vergara, tengo 22 años. Yo quiero el mejor futuro para Chile. Un Chile más justo,
donde nos escuchemos sin barreras. Me gustaría que fuéramos un país mucho más intercultural. Un Chile con diálogo, un Chile que sepa escuchar y un Chile que sepa hablar en este caso. Que se termine la delincuencia en este país. Creo que es muy importante incluir también la voz de la experiencia de los mayores y también darle una jubilación más digna. Nos enriqueciéramos con toda la diversidad de cada uno, ya sea como de diferentes países o entre el mismo Chile. La idea es que en el proceso en que vamos viendo estas diferencias podamos ir construyendo también los puntos de encuentro que tenemos como país. Tenemos que mejorar la comunicación, la tolerancia, la empatía, que son valores fundamentales. Me gustaría que las familias se vuelvan a reunir como lo hacíamos antes, los días domingos, almorzar en familia. Somos distintos, somos personas diferentes y tenemos cosas para aportar desde nuestros distintos puntos de vista. Que mientras más diálogo tengamos, más podemos reconocer el tipo de país que somos. Vamos a ir a una pausa en Pares Impares, pero volvemos enseguida, así que no se muevan de la compañía de CNN Chile. Yo pensaba que el dolor de cabeza era porque me dolía la cabeza, dormía mal, era estrés, pero cuando fui ya a un operativo, la señorita me dijo que no, que eso era hipertensión que tenía. Un simple operativo de salud en su trabajo permitió que Leonel pudiera tener un diagnóstico concreto de hipertensión, una enfermedad crónica no transmisible que, según datos de la OMS, afecta al 36% de los chilenos, pero que es silenciosa al no ser advertida por quienes la tienen. Y es que un diagnóstico temprano permite enfrentar de mejor manera una enfermedad. Esa es una de las ideas que mueve las acciones de Empresas por Chile, una iniciativa que reúne al mundo privado, a la sociedad civil y a organismos estatales y que trabajan en conjunto para enfrentar este tipo de problemas que afectan a los chilenos. Hay mucho que hacer, hay muchas empresas que miran de frente los problemas que tiene la ciudadanía, los desafíos urgentes que vivimos como país, y está demostrado que cuando las empresas se suman a trabajar unidas para darle respuesta a estos desafíos que viven día a día miles de chilenos y chilenas, el impacto es mucho mayor. Empresas por Chile nació hace un año para lograr gestionar y coordinar al mundo privado con iniciativas sociales que tengan intenciones de aplicar los territorios. Para ello, y tras varias mesas de trabajo, definieron 3 áreas de acción: salud, educación y seguridad. De este modo y de forma colaborativa, el mundo público y privado ha logrado trabajar en medidas más concretas. Y lo que nosotros vemos es que hay una oportunidad muy grande y al mismo tiempo una ausencia de una plataforma que pueda convocar a todo el mundo empresarial a trabajar de forma conjunta en desafíos específicos que tiene Chile. Y eso es justamente lo que queremos hacer con esta iniciativa. Queremos invitar a miles de empresas a que se sumen, a elegir ciertas causas bien específicas y que las empresas se puedan vincular a esa causa con acciones bien concretas. Si uno piensa que en Chile, como decía antes, hay miles de empresas y cada una de esas empresas hace un poquito, bueno, la suma de esas partes va a terminar teniendo un impacto muy relevante de manera masiva. Una suma de partes que ha permitido ya tener acciones concretas. Un ejemplo de ello son los operativos de salud, gracias a los EMPA o exámenes de medicina preventiva anual. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y Desafío Levantemos Chile, logran disponer de espacios en las instalaciones de las empresas para que trabajadores de la salud puedan realizar estas atenciones. Una de las que se ha unido es Walmart. Para nosotros es muy importante, más que todo porque nunca tenemos como el tiempo necesario como para ir, realizarse los exámenes que son tan importantes para nosotros, para la salud y prevenir muchas enfermedades que a veces podemos estar a tiempo y poder resolverlo. Walmart Chile es el tercer empleador del país, con más de 40.000 personas dentro de la empresa. Y eso nos desafía a impulsar una mejor calidad de vida para quienes forman parte de nuestra compañía, como también para las comunidades donde operamos. Espacios que también han podido ser aprovechados por vecinos y clientes. No, felices de venir, ir al súper y pillarte con esto que te acerca a la salud, el tema de la prevención ante la influenza, así que por más alternativas así a nivel nacional. En nuestro caso fue bueno porque ninguno la tenía y entonces salimos de compras normal y regresamos con las compras y vacunados. Así que súper bien. Se estima que solo un 13% de los chilenos se realiza los exámenes médicos preventivos.
En un mes de aplicación, las empresas ligadas a esta iniciativa ya han podido realizar atenciones a cerca de 3.000 personas. Si la salud falla, falla toda la cadena, no pueden trabajar y no logramos un beneficio para la comunidad. Por lo tanto, es tan importante trabajar en salud preventiva junto con el Ministerio de Salud, junto con la municipalidad también. Ahí se ve cómo la colaboración público-privada se hace efectiva y exitosa para abordar los grandes temas de nuestro país. Porque a todas las empresas nos importa lo que le pasa a Chile, lo que le pasa a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, a nuestras comunidades. Es que queremos sumar a más y más empresas que se sumen a esta iniciativa Empresas por Chile, sean grandes, pequeñas, de los sectores que vengan. Hagamos esto juntos porque con eso contribuimos a ser mejor empresa, mejor comunidad y mejor país. El cuidado por mí y los compañeros de todos los equipos de trabajo fortalece no solamente la relación interempresas, sino que muchas veces también la comunidad se ve beneficiada por esto y eso también genera un impacto positivo en la empresa en el lugar donde está inserta. O sea, es un vecino más. Eso demuestra y así se ha evidenciado que la empresa fortalece la cohesión social de un territorio. Y es que enfrentar los problemas que afectan a las personas genera un mejor ambiente, permite crear comunidad y tejer confianzas. No solo en salud se han aplicado medidas, también en educación. De acuerdo a datos proporcionados por Empresas por Chile, cerca de un 25% de los jóvenes que salen de liceos técnicos no logran realizar prácticas profesionales, lo que dificulta luego su inserción en el mundo laboral. Hasta la fecha, cerca de 100 empresas ya se han comprometido a ser parte de esta iniciativa que pretende entregar espacios concretos para que ellos se puedan desarrollar profesionalmente. En tanto, próximamente también presentarán otras medidas en el ámbito de la seguridad. La verdad que la mayoría de los problemas que enfrentamos hoy en el mundo, no solamente en Chile, sino que en el mundo, son problemas que demandan mucha colaboración. Uno diría, nadie se la puede solo. Ni el Estado se la puede solo, ni el barrio en particular, ¿cierto? Ni el trabajador, ni la empresa, nadie se la puede solo. Y necesitamos justamente esa cohesión, necesitamos ir a tocar la puerta y a mostrar que hay un interés porque a ti te vaya bien, porque a la otra le vaya bien y para que todos, ¿cierto?, vayamos creciendo y mejorando. Y yo creo que hay muchas empresas haciendo esto y queremos que sean muchas más las que tengan justamente esta mentalidad. Hemos demostrado que cuando las empresas se unen a trabajar colaborativamente, no solamente entre ellas, sino que en colaboración con el Estado, con el mundo público y la sociedad civil, el impacto es aún mayor. Y eso es lo que buscamos hacer, escalar el impacto desde la gestión con todo el know-how, con todo el expertise que tienen las empresas de llevar adelante proyectos de manera exitosa, eficiente, ¿cierto? Volcar esa capacidad al servicio de los desafíos sociales urgentes que vivimos como país. Hasta la fecha, cerca de 260 empresas se han unido a esta causa y en el radar existen 100.000 entre pequeñas, medianas y grandes que podrían ser parte. De esta manera y a través de medidas específicas se busca mejorar la vida de las comunidades. Junto a ello, desde la confianza, trabajar y fortalecer la cohesión social en los territorios en donde están instaladas. Bueno, hemos hablado de muchas formas distintas sobre las nuevas maneras en que las instituciones se tienen que comprender a sí mismas y su rol en la sociedad. Y una organización que ha, de manera sistemática, puesto en el centro cuáles son probablemente los nuevos deberes, ha actualizado la visión sobre cuál es el rol de la empresa en la sociedad, es Acción Empresa. Y es por eso que hoy queremos hablar sobre cohesión social, sobre las oportunidades de transformar el futuro, junto a Marcela Bravo, la gerente general de Acción Empresa. Muchas gracias por estar aquí, Marcela. Hola Paloma, muchas gracias por invitarme y un placer poder abordar esos temas que planteaba en una conversación que nos ayude a acercar a las empresas también a la sociedad y mostrar el tremendo valor que generan en los ámbitos, por ejemplo, como de cohesión social. Bueno, hay una conversación que ha evolucionado de manera muy rápida. Podría decir que tal vez el primer momento fue el estallido social, que fue como un gran abrir los ojos respecto de que tal vez las empresas sí tenían una función mucho más concreta y tal vez tenían que ser mucho más proactivas en esa función de cómo influyen en la sociedad, no solo por la sostenibilidad de su negocio en cuanto a cómo son percibidas, sino también porque realmente tienen mucho poder, tienen muchas posibilidades de cambiarle la vida a las personas. Y esa conversación ha ido evolucionando con otros aliños, ¿no? Ha estado toda la conversación sobre cómo las empresas se suben a los organismos, a los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global.
Y hoy mucho se habla de la empresa como un gran motor para agilizar cosas que van demasiado lento. O sea, en esa transformación, las empresas, ¿qué más podrían hacer, por ejemplo, para acelerar nuestro trabajo en cambio climático o en justicia social? Entonces, y estamos hablando de 5 años. Sí. Entonces, ¿cómo han vivido y cómo has vivido tú también desde adentro de la institución ese viaje que suena un poco vertiginoso? Sí, fíjate que parece mentira que pasó ya 5 años desde el estallido, pero creo que eso marcó un momento muy importante en las empresas, pero principalmente en los líderes de las organizaciones. Creo que pudieron entender que eso que estaba sucediendo aparentemente afuera de la organización estaba pasando en sus propias empresas. Ellos tenían un reflejo de esa sociedad en su propia organización. A escala, digamos. Exactamente, interna. Y no lo conocían. Entonces ahí primero darse cuenta de que no conocían a las personas que trabajaban y que muchas de ellas, producto de este estallido, ya no se estaban sintiendo tan orgullosas de su empresa. Entonces, esos 2 elementos gatilló conversaciones muy importantes. Conversaciones de ámbitos que antes yo preguntaba cosas muy básicas, o los programas de bienestar o de flexibilidad tenían otras lógicas. Pero ahí empezaron a conversar dónde vivían esas personas, con quiénes vivían, qué responsabilidades tenían, entender cuán tan difícil para ellos era, por ejemplo, llegar a sus puestos de trabajo, el cuidado de otros, etcétera. Todos esos elementos empezaron a conjugarse por un lado. Y por otro, cuando vino la pandemia, también entramos a los hogares. O sea, todos empezaron a tener que comunicarse viendo el niñito que corría por atrás, lo difícil que fue compatibilizar este trabajo con el cuidado, etcétera. Yo creo que esos elementos hicieron en los liderazgos entender el rol fundamental que las empresas podían jugar en generar una mejor calidad de vida, no solo, en este caso, a sus trabajadores, sino también hacerlo, en el caso, por ejemplo, a sus comunidades, a su cadena de suministro, es decir, con sus proveedores. Entonces, ese impacto que la empresa ya sabemos que tiene en el mundo, porque además las grandes transformaciones y la capacidad que tienen las empresas de acelerar estos procesos en la toma de decisiones es mucho más rápida, y ya lo sabemos con las empresas de tecnología y muchas otras empresas de energía, etcétera, se llevó también, yo diría, al aspecto más humano, esa capacidad que tengo de generar productos y servicios que de verdad le faciliten la vida a las personas, la capacidad que tengo de impactar esa calidad de vida cuando yo a mis trabajadores los trato de una manera justa, los capacito, los hago participar en las decisiones de la organización, porque eso también surgió, fíjate. O sea, entender que cuando yo tomaba las decisiones con un grupito pequeño, estaba tomando decisiones con un sesgo enorme, pese a que adentro tenía una diversidad gigantesca en la empresa. Entonces, ¿cómo aprovecho esa diversidad real, que hablamos muchas veces de la inclusión, pero cómo esa inclusión se convierte, o esa diversidad se convierte en un valor, digamos, cómo la aprovecho? Para conocer esa sociedad, para diseñar estos productos, para entender que los proveedores, mientras mejor relación tengo con ellos, más me van a poder aportar, para entender que en las comunidades soy un actor relevante y puedo generar un tremendo impacto si tengo un diálogo claro, franco con esas comunidades. Es decir, yo creo que todo eso, muchas de las empresas, por ejemplo, se preguntaron o rehicieron sus propósitos, empezaron a entender cuál es el valor que generamos en la comunidad. Si hoy día pregunto, si mi empresa desaparece, ¿qué pasa? ¿Por qué van a querer que no desaparezca? ¿Cuál es el valor que realmente me está generando? ¿Y cómo lo convierto después eso en planes, en programas, en decisiones y en decisiones cotidianas? Incluso en algo que a las empresas alinea mucho, que son las compensaciones o cómo convierto eso en mi evaluación, cómo lo pongo en las metas, cómo esas metas al final son los que mueven hacia dónde voy. Entonces, ¿cómo engrano todo el quehacer de la empresa con esa nueva mirada de este tremendo impacto y esa conciencia? Yo creo que acá hay líderes más conscientes de entender el impacto. Y no solo los líderes, fíjate, porque a veces la persona que está atendiendo a otra, el impacto que tiene en cómo hace esa atención es enorme y a veces no está consciente de eso. Entonces, creo que en toda la organización, conversar estos temas, plantearlos, mostrar los tremendos impactos que podemos generar de bien en otro,
es lo que creo que ha ido cambiando el ritmo. Marcela, tú en tu enumeración recorres el mundo de lo que la empresa hace hacia afuera, o sea, que lo que yo hago realmente le aporte valor a la comunidad en la que estoy, mi producto, mi servicio, lo que sea, pero también haces un recorrido hacia adentro, como yo impacto de mejor manera la vida, por ejemplo, de los trabajadores. Lo de afuera es evidente que tiene valor, porque mientras más valor percibido haya afuera, mejor le va a ir a mi negocio. Así que hay muchos incentivos para hacer ese trabajo. Pero lo de adentro muchas veces se siente primero como un costo de plata, un costo de tiempo, que también es plata, y con un esfuerzo de transformación personal. O sea, tengo que de alguna forma dejar de ser yo para ser un nuevo yo que pueda participar de esta conversación activamente, porque ¿de qué sentido tiene hacer un espacio de escucha activa si no sé escuchar activamente, por ejemplo? Entonces, lo de acá no tiene tanto incentivo. Sí. ¿Cómo has visto que ha evolucionado esa conversación de por qué vale la pena hacer el trabajo hacia adentro y sobre todo dónde se dibuja la línea de lo que le corresponde a la empresa y lo que no le corresponde a la empresa en la vida de las personas que trabajan en ella? Sí, como dices tú, cuesta mucho cambiar. Todos queremos, a veces tenemos la intención, pero volvemos a nuestra esencia, digamos. Por lo tanto, la empresa que realmente cree en estos temas, porque cree que las personas deben ser el centro de la atención, porque muchos lo declaran, pero efectivamente esto se tiene que traducir en cosas súper concretas si tú realmente quieres que se haga carne y eso se valore. Hay organizaciones que eso lo tienen muy incorporado y que de hecho miden y están orgullosas del engagement y el sentido de pertenencia que tienen esas personas respecto a la empresa, a que se sientan parte, a que se sientan que son que su aporte es realmente valorado y considerado. Ahora, está demostrado por los estudios que cuando la persona se siente realmente comprometida con su organización, no solo genera más valor a esa organización, porque pone toda su energía, toda su pasión, todo su talento en pro del logro de los objetivos que se define esa organización. Y por lo tanto debiera ser más valioso que alguien que le pone lo justo y necesario o rema en contra. Y eso se traduce finalmente también en cómo esas personas quieren atender a otros, porque lo pasa en las empresas de servicios, o sea, se nota mucho cuando una persona está realmente comprometida. Por otro lado, todos los nuevos talentos, las personas más jóvenes, las nuevas generaciones, quieren trabajar en empresas que tienen una preocupación especial por los trabajadores, que son flexibles, que tienen beneficios que son adecuados a ellos, quieren trabajar los horarios que corresponda porque después quieren hacer su vida afuera. Es decir, yo creo que también el que quiere los mejores talentos, que hoy día está difícil la situación económica, no hay que abstraerse de eso. Y es cierto que hay muchas regulaciones, que hay empresas que hoy día con tanto cambio y con las 40 horas, la ley Carín, etcétera, tienen que estar permanentemente adaptándose. Y por lo tanto hay una presión por un lado social, de una sociedad que exige empresas muy humanas o donde se sientan más contentos, y esa presión social las empresas también la toman para tener esos talentos en su organización, pero también hay regulaciones que van acompañando y que finalmente lo que se tiene que traducir es una cultura. Porque si no está la cultura, apenas algo cambie, apenas un líder se vaya, eso va a volver para atrás. ¿Qué es la cultura? La cultura es la manera en que finalmente nos comportamos en una organización, en cómo tomamos las decisiones. No es una moda, es una convicción. Exactamente, no es que yo diga, mira, vamos para allá. No, es un comportamiento. Es un comportamiento, es finalmente lo que yo veo. Y ahí la misión de los líderes es fundamental nuevamente. Y los líderes me refiero no solo al directorio, al gerente general, todas las jefaturas, los mandos medios, etcétera, todos los que tienen a cargo otras personas tienen la obligación, creo yo, de predicar y practicar. Ya, te acabas de meter exactamente hacia donde iba, porque tú y yo, muchas de las personas que dirigen empresas hoy día, que ya pasamos los 30, muchos de nosotros que ya pasamos los 30, fuimos criados en el viejo mundo, sí, con otros incentivos, tuvimos que desarrollar otras habilidades y de pronto llegó este mundo y las reglas son otras, los talentos son otros, y por lo tanto predicar con el ejemplo significa además haberse deshecho de esa piel
de alguna manera, o haberla transmutado en algo que realmente esté de acuerdo a los tiempos en los que estamos. Y tocas el tema del liderazgo y me parece muy importante porque diría que he visto cada vez más aflorar en el mundo como esos personajes que mirábamos como el que la hizo, el que logró esta empresa impresionante de Estados Unidos, que transformó el mundo y no sé qué. La mayoría de esas personas que hoy día están en sus 60s están diciendo, me acabo de dar cuenta que llegué hasta aquí, pero con unas habilidades espantosas. Me doy un poco de vergüenza de quién fui. Y me doy cuenta de que tengo que ser otra persona, tengo que trabajar mi conciencia, mi autoconciencia. Ya, y eso ya es palabras mayores para muchos. Entonces, ¿cómo has visto eso, esa reflexión dentro, particularmente de la empresa chilena? ¿Está dentro o no está dentro? Cuando tú dices tenemos que predicar con el ejemplo, ¿cuántos te miran con cara de qué difícil? Mira, creo que hay dos cosas. Uno, que hoy día están conviviendo en las organizaciones 5 generaciones. O sea, muchas, y por lo tanto tienes ahí desde estos pensamientos como el que tú señalas, que efectivamente era como obligación, deber, la casa, el trabajo es el trabajo, la casa es otra cosa. Separa los ámbitos, separa no completamente. llores. Aquí no muestres tus sentimientos, las emociones no existen. Yo ahí, y sobre todo para un rol ejecutivo de mujer, te echaban es que es mujer, entonces más difícil todavía. Bueno, yo en realidad sinceramente no veo que en Chile haya como una reflexión de decir, creo que me equivoqué y yo debería haber sido de otra manera. Yo creo que el pensamiento en general es que los tiempos ameritaban hacer eso y progresamos gracias a eso. O sea, no creo que haya una reflexión. No hay tanta reflexión profunda, digamos. No. Y quizás en parte es porque... Bueno, porque cada uno te criaron así y así hicieron progresar a las empresas. Lo que pasa es que hoy día creo que hay liderazgos más jóvenes que vienen con otra mentalidad. Y eso ya tú empiezas a tener a veces un gerente general, pero que sus gerentes abajo ya son personas que no tienen esa misma mentalidad. El punto es cómo logras diversidad en esos equipos. Y lo quiero plantear porque... creo que ahí, cuando tú tenías muchos liderazgos hombres, los hombres en general se atreven poco a decir que no están de acuerdo con el gerente general. Creo que menos que las mujeres. Y lo he vivido personalmente. Quizás porque tienen más libertad, quizás porque son más transparentes, quizás en decir lo que sienten, vuelvo a las emociones, pero siento que cuando hay equipos más diversos, estos temas se pueden conversar. Cuando no hay equipos tan diversos, estos temas no se pueden conversar. Y es muy determinante quién dirige la organización. Si esa persona que dirige la organización piensa igual que hace muchos años, cada vez que pueda va a meter ese tema. Si hay otros que están haciéndole ver y mostrando cómo debería ser un liderazgo colaborativo, escuchando a otros, el tema creo que cambia. Creo que ya tú empiezas a mirar otros puntos de vista, a escuchar con más atención, etcétera. Pero hay que ser, por decirte, no sé, quizás valiente para a veces disentir y poder plantear que estos temas hoy día en cómo el liderazgo se ejerce y cómo permites que la opinión de los equipos aflore y estás mucho más atento y conectado. Y ahí hay una palabra clave, conexión. Es que falta mucha conexión con las personas que trabajan en la organización, conexión real. Conexión con los territorios, cómo me conecto, cómo entiendo realmente cuáles son sus realidades. Y así todo, aunque las escuche puede que no las entienda, porque nunca las viví. Entonces, ¿cómo genero o cómo trato de entender a otros? Si es muy difícil entender cuando no lo has vivido. Alguien te puede decir, hoy se demora todos los días 2 horas en llegar, 2 horas en volver, etcétera. Sí, qué terrible, pero tú nunca te has demorado 2 horas. Entonces, ¿cómo esas conversaciones no solo son conversaciones, sino que las vivo más? ¿Cómo estoy más en terreno? ¿Cómo conozco mejor la realidad en terreno? Y eso falta también para poder tener esa confianza en que las personas que realmente están en la base de las organizaciones, cuando ven los liderazgos en terreno, dicen, sí,
vino para acá, hizo lo que yo tengo que hacer, probó cómo funciona esto, me escuchó, tomó en consideración lo que te estoy haciendo, porque mira cómo cambiaron tales políticas. Eso ya te va generando mucho más cohesión social en la empresa, que tiene todos los elementos para poder generar una mayor cohesión social. Ya, vamos para allá, ahora vamos hacia puertas afuera, porque a veces, te diría que después de los 2000, tal vez las empresas se han enfocado más en tener este trabajo de la cultura, del engagement interno, de que la gente se sienta comprometida, que crea que es su partido, ¿no? Que se sienta parte del propósito de la empresa, entregar ese producto, ese servicio. Pero a veces son como grandes naves espaciales instaladas en un territorio extraterrestre, ¿no? Muchas empresas son tú entras y realmente estás en el futuro y sales y realmente estás en hace 30 años. Pues están instaladas en la periferia de Santiago, en lugares muy pobres, con cero servicios, con cero posibilidades. Y otra conversación que está siendo cada vez más frecuente es de qué manera esta nave también coloniza el entorno en el que está. O intercambia de manera simbiótica, usemos mejor una analogía más natural, donde el territorio le entrega algo y la empresa le entrega algo a ese territorio donde está instalada. Conozco algunos casos muy virtuosos donde efectivamente el trabajo puertas afuera se está haciendo. Algunos casos en Maipú, algunos casos en Huechuraba, de grandes empresas que han hecho ese trabajo, pero no es necesariamente lo más frecuente. Entonces me encantaría, en esta comunidad de empresas en la que ustedes están, este tema es tema, y si es tema, ¿por qué valdría la pena ir al territorio? Fíjate que el estallido social en eso fue bien determinante, porque era tema para las empresas que estaban en sectores rurales o lejanos, las mineras, las forestales, las de energía, las empresas de energía, porque ya tenían experiencia respecto a que les pararan la planta, con malas experiencias de alguna manera, o una relación muy transaccional. Entonces, donde yo iba y te pedía la cancha, la escuela, etcétera, distintos elementos. Pero era una transacción permanente y no se generaba ninguna relación en realidad. Eso evolucionó en todas estas empresas que te digo con el tiempo, y ellos se fueron dando cuenta de eso, empezaron a establecer relaciones, primero a través de terceros, con organismos especializados que entendieran mejor, que entendieran a la empresa y por otro lado entendieran a la comunidad y lograran acercarlos. Eso evolucionó incluso a que la empresa entendiera que ellos se tenían que relacionar directamente, a lo mejor aprendiendo con esta organización, pero no a través de una organización. Todos esos aprendizajes estaban en ese tipo de empresas. Pero cuando pasó el estallido se dieron cuenta, estas empresas que estaban habitando en ciudades, en comunas, que tenían la misma problemática, que cuando habían establecido, por lo que sea, una relación algo más de confianza, esas las defendían. Cuando no era así, totalmente en contra. Y además porque efectivamente mostraban cómo alguien ocupaba su territorio con una calidad de vida pero infinitamente mayor y ellos no tenían ninguna retribución. Foto de la desigualdad en el fondo. Totalmente, totalmente. O sea, a mí, ¿qué me importa que esta empresa esté aquí si no me sirve para nada? Al contrario, me muestra una vida a la que no puedo llegar. A la que no puedo acceder, exactamente. Y ahí las empresas incluso nos pidieron que generáramos una línea de trabajo que se llama Territorio Sostenible, donde pudieran aprender. Desarrollamos una guía que te dijera cuáles son los elementos importantes, como por ejemplo, cómo identificar quiénes están en el territorio, con quiénes son, que es como un mapeo de las personas que están en el territorio, cuáles son las necesidades más importantes que tiene ese territorio. Ojalá que de esas necesidades yo pueda aportar, ya sea con el core de mi negocio o con mis capacidades de ejecución, mi capacidad de planificación, etcétera, capacidades que tiene la empresa disponible. ¿Y cómo cuáles necesidades mías puede resolver mi territorio? Puede resolver la comunidad, exactamente. Fíjate que el turismo es un muy buen ejemplo. El turismo bien hecho lo que hace es estudiar primero cuáles son las condiciones de todo ese territorio, cuáles las costumbres, cuáles son la artesanía, cuáles son, etcétera, lo que tiene disponible ese territorio para aportar al turismo, y luego diseñan toda una experiencia en función de eso. Ahora, ese es el core del turismo, pero una empresa puede muchas veces, por ejemplo, Natura. Pero una empresa podría ganar mucho con ese mismo análisis. Exacto, me encanta el ejemplo, por ejemplo, de Natura, que estando en la selva, ellos dijeron,
cómo vamos a unir a nuestro trabajo a las recolectoras de todos estos frutos que nosotros usamos, o semillas que usamos para elaborar nuestros productos. Yo no le voy a pagar porque vaya a recoger, yo le voy a pagar por todo el conocimiento ancestral que tiene en el manejo de esos frutos. Cuándo hay que recolectar, cuándo no, para que no se acaben. Cómo se trata esa semilla. Entonces, todo eso es un valor enorme para una empresa que desarrolla productos naturales. Y además se convierte en su storytelling. Eso algo por lo que también pagan las Exactamente. empresas. Hoy día yo estoy dispuesta a pagar más por un producto que tiene todas esas consideraciones, además del envase y todo lo Tal vez hay mucho valor que las etcétera. empresas se están perdiendo por no hacer ese análisis. Absolutamente. O sea, y con esto redondeo la idea. Es cómo busco aquellos espacios finalmente de desarrollo local que sirven, por ejemplo, el desarrollo de proveedores locales, que es un tema esencial en la cadena de suministro, que finalmente genere valor tanto para la empresa como para la comunidad. Y para la vida cotidiana, y para la porque vida el trabajo misma. te va a quedar al lado, porque Oye, ya la vas a poder gente trabaja ahí o puede trabajar. Que es el sueño que todos tenemos, ¿no? Por Nadie supuesto. quiere viajar la cantidad de rato que viaja a su empresa. Bueno. Tal cual. Para cerrar, porque obviamente ya llevamos hablando demasiado, Marcela, esto no tiene vuelta. Qué atroz. Te quiero invitar a mirar el futuro y a súper con la mano en el corazón y con la experiencia que tienes y con tu capacidad para decir cosas, aunque sean incómodas. ¿Nos puedes contar cuál crees tú que es la siguiente frontera de la empresa, lo que todavía nos está costando mucho, lo que debe, la nueva habilidad que la empresa y las personas deberían desbloquear para tener comunidades más sostenibles, poder vivir un entorno más cohesionado, un país más feliz? Suena simple, pero es muy profundo, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que creo que todo lo que viene con la inteligencia artificial y la transformación digital es un tema que tanto al interior de la empresa deben trabajar como soluciones de negocio, que va muy lento para lo que va el mundo, pero además creo que le ha sido difícil incorporar cómo formar a su propia gente y cómo diseñar esos servicios en pos de tantas personas que hoy día les cuesta mucho la tecnología. Sin ir más lejos, adultos mayores, que son un montón de gente y cada vez van a ser más. ¿Cómo unimos esos mundos? ¿Cómo hacemos que esto se transforme en algo que de verdad mejore la calidad de vida? Y no yo diseño algo y no me importa los que acceden, la élite en este caso que tiene acceso a la tecnología, la demás queda afuera. Entonces, habilidades de cómo incorporar estos elementos en la cotidianidad, en algo sencillo, cómo pongo a disposición esos conocimientos de la mayor cantidad de gente posible. ¿Y tú has visto en las muchas conversaciones que participas que las empresas tecnológicas, que son como la nueva élite de las empresas, sí, fíjate estén que hoy día mirando sus impactos con una mirada un poco más amplia, social y responsable respecto de lo que está pasando con ellas mismas en la sociedad? Sí, yo creo que conozco algún caso, no la de todas, pero que están viendo cómo capacitan, forman, tienen estos talleres para que aprendan a usar sus servicios en particular, digamos, pero cómo se pueden ir subiendo a la tecnología. Ahora, yo creo que esto es una alianza, no es solo de empresas tecnológicas, creo que es una alianza de la mayoría de las empresas. Si todas van a tener que de alguna manera y en sus ámbitos de acción tienen que implementar esto, muchas veces en alianza con estas empresas de tecnología. ¿Tú tienes esperanza en este futuro tan tecnológico que se nos está abriendo? Tengo esperanza de que las personas, cuando se nos plantea la fibra, como que conectamos nuevamente con el ser humano, con la necesidad de hacer el bien, con mirar al otro. Ante la amenaza. Ante la amenaza. Y tenemos tremendas amenazas, porque ya no hablamos nada del cambio climático, por ejemplo, y así, montones de otros factores, los temas geopolíticos, etcétera. Entonces creo que ante tanta amenaza tengo la esperanza de que queramos seguir siendo humanos. De que queramos seguir siendo humanos, sí. Muchas y de ahí gracias. encontremos soluciones. Muchas gracias, Marcela, por esta conversación. Gracias, Paloma. Sí, se nos quedaron muchos temas y aún así hemos recorrido unos rincones no tan frecuentes en la conversación de la empresa. Y es que todos estamos tan desafiados a escala individual, a escala familiar, a escala barrial.
a escala institucional del Estado y a escala empresarial, estamos tan desafiados y además a cruzar la vereda de todas estas escalas de nuestra vida, ¿no? Así que la invitación es esa, a que crucen el puente y conozcan esos otros lugares donde también podemos conectar y aprender nuevas cosas. Vamos a una pausa y volvemos con más. El 2025 hasta ahora ha sido un buen año para los acuerdos. Logramos finalmente llegar al acuerdo de pensiones. Pero también se entregó el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y no dudo de que va a haber otro que vamos a poder contar durante este año con mucho orgullo. Sin embargo, este logro ha tardado años y es que nos cuesta llegar a acuerdos. ¿Cómo podríamos sintetizar lo que está debajo de la tecnología que permite un acuerdo? ¿Cuál es la ciencia de los acuerdos? Veámoslo. En estos tiempos confusos, hasta la matemática más compleja parece un juego de niños frente a la enorme dificultad que tenemos para construir acuerdos. Mientras los incentivos de la política y nuestros entornos sociales y digitales se vuelven cada vez más intensos y polarizados, nosotros, los humanos, estamos llamados a construir acuerdos para poder vivir en democracia. Es por eso que muchos científicos han dedicado su vida a crear métodos que permitan llegar a ellos. Hoy hablaremos de América en una sala. En 2019 se reunió en una sala una muestra representativa del electorado estadounidense y se usó el método de democracia deliberativa de los profesores de Stanford, James Fishkin y Larry Diamond. Los participantes recibieron material informativo imparcial sobre 5 temas que siempre polarizaban al país: economía, migración, salud, política exterior y medio ambiente. A los 4 días debatieron en grupos pequeños y luego en otros más grandes donde podían hacer preguntas. ¿El resultado? Al final de la experiencia, las personas que consideraban que la democracia era un buen sistema se duplicó y la mayoría de los participantes se inclinaron hacia el centro político en casi todos los temas. Pero también la percepción sobre quienes discrepaban fuertemente mejoró, pues luego de escucharlos comprendían sus opiniones, mejores acuerdos y más respeto. Como ves, escucharnos y conversar es la piedra filosofal para construir el futuro. A medida que avanza la ciencia, más tenemos claro que algo tan elemental como la leche materna es irreemplazable. No hay una fórmula más mágica que esa. Y en Uganda lo tienen claro. Entonces han desarrollado un programa para mejorar la nutrición neonatal en hospitales públicos de donación de leche materna. La idea es justamente disminuir la mortalidad infantil y reducir las tasas de baja salud en los neonatos. Por eso queremos revisar qué tiene que ver esto con la cohesión social. Mercy Balibabwe es una enfermera de Kampala, en Uganda. Hace 5 meses adoptó a una guagua nacida prematuramente, como muchos otros casos del país africano. La niña, con desnutrición, tenía pocas posibilidades de sobrevivir después de que su madre biológica muriera durante el parto. Un destino que cambió gracias a una iniciativa poco común en un país de África Central: la donación de leche materna. El bebé era prematuro y pesaba menos de 1 kilo. Nos contactamos con una organización llamada ATA y nos dieron leche materna. Entonces empecé a darle de esa leche y cuando el bebé engordó 1,5 kilos pudimos recibir el alta del hospital Mulago para irnos a casa. La leche materna es sin duda el alimento más importante para los recién nacidos. La leche materna es un superalimento. Hay pocos, de verdad, alimentos definidos como tales, pero no hay duda, no es casualidad que a través de millones de años de evolución exista un alimento de los mamíferos exclusivo para alimentarnos únicamente con eso en la primera infancia. Uganda está experimentando una transformación silenciosa pero poderosa en la atención neonatal, impulsada por iniciativas como la Comunidad de Leche Materna ATA, una ONG que trabaja para hacer accesible la leche materna donada a lactantes necesitados. Desde su puesta en marcha en 2021, ATA ha recogido más de 1.200 litros de leche de más de 135 madres donantes, llegando a más de 600 guaguas en toda Uganda. Se fundó después de que nuestra fundadora tuviera un bebé que fue operado al nacer y necesitaba leche materna que ella no tenía.
Por suerte, su cuñada tenía. Esto fue en el peor momento del COVID-19. Lamentablemente, 3 días después, el bebé falleció. Después de eso, creó un programa para ayudar a otros bebés que necesitaban leche. Los nacimientos prematuros siguen siendo la principal causa de muerte de niños menores de 5 años en todo el mundo, y Uganda no es la excepción. Según UNICEF, la tasa de mortalidad neonatal en el país es de 19 por cada 1000 nacidos vivos. Para muchos de estos niños, la falta de acceso a la leche materna, especialmente cuando la madre está enferma o es incapaz de producir leche, puede ser la condena a muerte. A pesar de esto, compartir leche materna en este país africano es una barrera social que se busca superar. Existen creencias muy arraigadas, como el temor a la influencia espiritual o genética de la leche de otra mujer, que siguen creando resistencia en algunas zonas de Uganda. Tendiendo puentes a través de educación, programas como el de ATA han aumentado la disposición de mujeres de zonas rurales de aceptar leche de donante en un 50%. No hay nada de malo en que un bebé tome leche de donante, siempre que la madre que dona esa leche haya sido sometida a exámenes para detectar diversas infecciones. Por ejemplo, VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, y la leche también haya sido pasteurizada. Como la sangre, si tienes un accidente y necesitas sangre, ¿te hacen una transfusión con tu propia sangre? No, la obtienes de otra persona. Así que si alguien puede obtener sangre que entra en tu cuerpo, que entra en todas partes, la gente acepta esa sangre. ¿Qué pasa con la leche materna que tomas y expulsas? Aquí lo principal es educar adecuadamente a las comunidades y entonces se podrán superar algunas de estas barreras culturales. Utilizando un pequeño congelador de 60 litros, la organización despacha leche pasteurizada a través de un sistema de entrega en motocicleta a hospitales y hogares. Hemos podido atender a más de 300 bebés y hemos tenido más de 500 donantes dentro del banco. Y tenemos leche guardada. Quizás han recogido más de 500 litros de leche y se han donado más de 300 litros de leche. La leche materna es el mejor alimento que un recién nacido puede recibir. No hay fórmula que la reemplace. La donación, un acto de generosidad por parte de aquellas mujeres que pueden producirla. Romper la barrera cultural y ser el puente que permita examinar esa leche y llevarla a esos pequeños seres es otro acto de bondad que tiene un impacto en la salud futura, en este caso de niños prematuros en Uganda. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Hemos hecho un recorrido precioso por distintas alternativas de iniciativas, de organizaciones, nuevas ideas que nos permitan tener muy claro que tenemos esta interdependencia entre las instituciones y las personas y los países entre ellos, las personas y la naturaleza, etcétera, ¿no? Mientras más claro tengamos este vínculo que constituye el valor de la vida sobre la Tierra, es más probable que salvemos no solo a nuestra civilización, sino que también cuidemos mejor este planeta que compartimos con otras especies. Nuestro propósito es que ustedes se estimulen y también nos estimulen de vuelta. Los queremos dejar invitados a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes, que nos manden sus ideas y sus necesidades, porque requerimos de estos espacios para masticar y remasticar estas ideas que permitan acelerar nuestro mejor destino común. Nosotros nos despedimos por ahora, pero esperamos verlos pronto en Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.